Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Me escuchas este 15 de noviembre del año 2024. Iniciamos con el comentario de este día. La desesperación de un político corrupto se puede medir por la frecuencia con que utilizan la técnica del diluvio para tratar de distraer o perturbar la mente de las audiencias y que no puedan identificar los temas importantes o los temas centrales que realmente afectan la vida de los ciudadanos. El trabajo del periodista o del opinólogo es seleccionar únicamente los aspectos nuevos, para empezar, que sean nuevos y relevantes de la vida pública. Cuando un gobierno sabe perfectamente que no está haciendo bien las cosas, genera incendios aquí, genera incendios allá, y todo intenta entorpecerlo con la técnica del diluvio. El diluvio desinformativo. Esto se compone de crear miles de cuentas falsas, como lo ha hecho López Obrador y Claudia Sheinbaum, que publican comentarios para generar división de odio clasista, racista, y que la gente se entretenga en esos falsos debates. Que la gente no sea capaz de conocer los temas que realmente importan. Y sobre todo que son cuentas anónimas, o sea, si tú le escribes a esas personas, si tú comentas o compartes esa información, pues eso no tiene ninguna relevancia, porque a pesar de que son personas que reciben mucho dinero de Morena, son cuentas falsas que están siendo operadas en sitios oscuros donde hay miles de celulares conectados a una misma computadora y lanzan esos mensajes para que lo primero que tú veas cuando abres una red social sea información irrelevante, sea información trivial. Lo que ellos buscan es empobrecer al espectador, dejarlo en la completa ignorancia o tenerlo tan ocupado que ni siquiera sea capaz de reflexionar sobre la información que acaba de recibir. Bueno, pues yo pretendo en este día presentarles mi versión de los hechos, mi selección de la información más importante generada en las últimas 24 horas. Es verdad que muchas cosas importantes ya pasaron a lo largo del año y entonces voy a empezar a recuperar también parte de esos temas importantes que no debieron de olvidarse o no debieran de olvidarse en tan solo 24 horas, porque sus consecuencias siguen siendo presentes. Por ejemplo, en este momento tengo más de 100 notas de violencia. Obviamente no las voy a poder presentar todas, ni es hoy el tema relevante. El tema hoy relevante es que la ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, vuelve a la política, de alguna forma vuelve a la política, y denuncia que el gobierno de Claudia Sheinbaum está ocultando la cifra de muertos y desaparecidos en este gobierno. Claudia Sheinbaum ya está haciendo lo que hizo como jefa de gobierno de la Ciudad de México: desaparecer con una amplia variedad de pseudo categorías, que los homicidios, que las desapariciones se están incrementando. Esa es la tragedia de nuestro país, que se intenta ocultar el sufrimiento de las víctimas y que los políticos de Morena cada vez más recurren a contarnos cosas sin ninguna relevancia y con muy poca gracia. Por cierto, en el caso de Claudia, no tiene ninguna gracia para contarnos los cuentos que se quiera aventar en la mañanera. Y la frase más conocida que ahora podemos identificarle a Claudia es: no sé.
Prácticamente a cualquier cosa que se le pregunta dice no sé. Incluso cosas muy obvias las responde diciendo no sé nada, no sé, no entiendo. Se entiende por qué no quiere entender. Es fácil deducir por qué no quiere entender. Porque las cosas, obviamente, que no van nada bien para el país. Iniciamos con esto. La calificadora crediticia cambia su perspectiva a negativa sobre invertir en México. México no es un buen lugar para invertir. El día de ayer escuchamos al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, decir que hoy México no es seguro y que la estrategia de López Obrador de abrazos no balazos no sirve para nada. Además, que el día de ayer se cumplieron 45 días de desaparecido, de oculto, el ex narcopresidente López Obrador. De hecho, como una de las principales tendencias en redes sociales se encuentra precisamente eso. Ex narcopresidente AMLO, ex narcopresidente López Obrador. A pesar de que los paleros, las cuentas falsas, los seguidores, los manipuladores de la noticia, como Álvaro Delgado, quisieron decir que estaban muy felices por el cumpleaños número 71 del dictador López Obrador, lo cierto es que sus hijos no fueron capaces de compartir fotografías con su padre, ni videos del festejo del cumpleaños, ni de una tarta de pastel, porque no se reunieron realmente con ellos. Lo que hacen es reciclar viejas fotografías de archivo, fotografías que se tomaron antes del día 30 de septiembre de 2024. Cumple, por tanto, hoy 46 días desaparecido el narcopresidente y el día de antier, el gobierno de Donald Trump confirmó que nombra a Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los principales denunciantes de los nexos con el crimen organizado de López Obrador. Rápidamente les comento que en Tabasco, un comando armado asesina con ráfagas de balas a 2 personas. Esto en Tamulté de las Sabanas. Descansen en paz. En Sinaloa se reportan 30 muertos entre los límites de Durango y Sinaloa, esto en la sierra. Con estos muertos, lamentablemente hoy se supera la cifra de 610 asesinatos violentos en el estado de Sinaloa entre la guerra entre los Chapos y los Mayos. Esto es lo que quiere ocultar también Sheinbaum. Sinaloa. 5 mineros quedan atrapados por derrumbe en la mina Potreros en Badiraguato. Una tragedia que lamentablemente hoy ya se empieza a considerar noticia vieja por el boom de las redes sociales y por el boom que tiene la manipulación y el llenarlas de basura. Miles de cuentas falsas que nos salen en un costo enormísimo como país son dilapidados por Claudia Sheinbaum para atiborrar de basura las redes sociales. Y esto lo permite Elon Musk y esto lo permite Mark Zuckerberg. Permiten que sus redes sociales sean atiborradas de basura, lo cual limita en gran medida la capacidad de tener acceso a una información si no es selectiva, si no es con algoritmos especiales de estas redes sociales. Entonces, pues ese es el problema, ¿no? El problema es este diluvio desinformativo que nos oculta cosas tan importantes como esta tragedia de que las personas que trabajan de esta forma no cuentan con la seguridad social, no cuentan con seguridad laboral, son los más pobres, son los más necesitados, si no, no estarían de mineros. Y el gobierno de Morena, pues, ¿qué les va a importar? ¿Qué les va a importar también? ¿Qué les va a importar los más de 610 asesinados en Sinaloa? Nada, no les importa. Ellos están en su juego político, en asegurarse tener el poder para otros 6 años. Hoy comienza ya la campaña de corrupción de Claudia Sheinbaum para imponer a su sucesor. ¿Quién será?
Algunos sospechan que es Marcelo Ebrard. Sería pues una tragedia tras otra, ¿no? Se burlan de político que dijo que en 47 días un solo hombre, esto en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, que es otro de los narcopolíticos de Rubén Rocha Moya, gobernador impuesto por el Mayo Zambada, se burla de los sinaloenses y les dice que un solo hombre, en los últimos 47 días, fue quien asaltó al menos 70 comercios en Culiacán. Ya fue capturado, dice triunfalmente Juan de Dios Gámez. Un solo hombre es el problema, en serio. Un solo hombre asaltó 70 comercios en Culiacán. Un solo hombre es el responsable de la ola de violencia y terror en nuestro país. Eso a ver quién te lo cree. Sí, la verdad es que dicen hay un poco de falta de respeto a la autoridad de tu parte en tu programa. Pues entonces que no nos falten el respeto diciendo cosas como estas, que son completamente absurdas. Capturan al narcotraficante conocido como Omar Félix Loaiza, líder del grupo criminal, uno de los importantes líderes de un grupo criminal que al parecer es dependiente del cártel de los Chapitos. A este señor se le conoce como el Pelón o como el Ocho. Fue detenido por las fuerzas de Omar García Harfuch y de esta forma como que Morena, como que Sheinbaum quiere decirnos que sí se está atendiendo, que sí se está combatiendo a los chapos y que no tienen una alianza con ellos. La realidad de las cosas es que Omar García Harfuch no ha detenido a ninguno de los hijos del Chapo Guzmán, ni tampoco al hijo del Mayo Zambada. Entonces, solamente estos subalternos no significan nada porque la violencia va a seguir. En España. Bueno, pues en España continúan las lluvias. Dicen que el fenómeno conocido como Dana ahora ha ocasionado tremendas lluvias en Málaga y hay más de 3,000 personas evacuadas. Algo mal está con el clima, algo está ocurriendo y en redes sociales denuncian mucho. A mí, al menos para que yo lo tome como convincente, creo que falta mucha información, pero dicen que es manipulación. En el Estado de México detienen a 7 personas por el caso Bling Bling en Cuautitlán Izcalli. Lo relacionan con una lucha entre grupos criminales. El problema es que todos esos grupos criminales, cuando esta nota se presenta como la nota importante del combate al crimen por parte de Claudia Sheinbaum, descubrimos que nunca son del cártel de Sinaloa. Son de otros cárteles. En el estado de Tabasco. Bueno, en el estado de Tabasco ya les había comentado la tragedia que ocurrió. Pasamos a otras notas. Comentarles que en el Estado de México se registró una balacera cerca de la clínica 198 en San Rafael, Coacalco. Se reportan 2 personas sin vida. Balacera afuera de la clínica 198 en San Rafael, Coacalco, 2 personas sin vida. Esto ocurrió hace 12 horas. En el estado de Puebla, indigna el video de una madre e hija que quedan en medio de una balacera a plena luz del día. Puebla, otro de los estados igualmente gobernados por Morena. En Estados Unidos de Norteamérica, una ex bailarina de Sean Diddy Combs, que dice que lo conoció a finales de la década de los 90, aseguró que habría personas de muy alto rango, aunque no especificó quiénes serían. Dijo que probablemente presidentes de Estados Unidos que estarían implicados en cintas con contenido muy comprometedor. Aseguró que la reconocida cantante de origen latino Jennifer López habría abusado de un menor de edad y que Sean Diddy Combs habría sostenido relaciones por la fuerza o bajo el influjo de sustancias enervantes
contra el cantante Justin Bieber. Pues espero que estas cosas que se están difundiendo, que dice Adria English, pues las pueda sostener, las pueda presentar también ante los tribunales, ya que el caso de Sean Diddy Combs se continuará el 5 de mayo del año 2025. Del año próximo, 5 de mayo, es uno de los juicios en Estados Unidos que esperamos con ansias, ¿no? También, ¿qué otra cosa esperamos? Pues esperamos las operaciones de Donald Trump, la toma de posesión de Donald Trump. Se considera que por su determinación de luchar abiertamente contra los grupos criminales de la droga, pues se encontraría en cierta situación de riesgo. No me voy a extender más en las notas rojas, les digo, es mucho lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas. Entiéndase que México se ha convertido oficialmente en un matadero. Vamos entonces con otras noticias. De todos digo, pues que lamentablemente Dios se apiade de sus almas y de las nuestras también, que no nos pase nada malo, que todo mundo pueda estar en paz, que volvamos a recuperar la tranquilidad. Es un buen deseo, pero también es una exigencia y un compromiso que todos debemos de tener. Bueno, nos vamos con otras cosas. En Oaxaca aumentan los asaltos a casa habitación. Exhiben videos de cómo en una casa de Pueblo Nuevo llegan 3 sujetos en un auto de color negro y rompen las puertas. Se llevan todo. Esto lo informa Oaxaca Político. Les comento que el periódico El Universal difundió con indignación a 3 influencers que se conocen como Par de 3, que declararon que el Buen Fin, que se celebra del 5 al 18 de noviembre, que es una campaña publicitaria, no es una fiesta. Bueno, pues ellos dijeron que es una festividad para nacos. Yo me pregunto, ¿a quién refieren esta clase de mensajes, no? Si el grueso de su audiencia de estos supuestos influencers, pues son personas que ellos fácilmente definirían de esa forma. Alex, con problemas severos de acné, dijo que los descuentos son para pobres. Aparte, hay que decir que eso que se conoce como el Buen Fin, pues en realidad no hay descuentos como tal, son productos que se fueron quedando todo el año y supuestamente alteran un poquito el precio para comercializar. Yo no veo qué tendría de malo aprovechar, si es que hubiera, porque pudiera haber, ¿no?, una buena oferta. ¿Por qué no hacerlo? El problema es de las personas que llegan a estas fechas y les dicen que tiene descuento y compran lo que sea, y en realidad muchas veces son engaños. La ministra Lenia Batres nuevamente es exhibida. Lenia Batres, militante de Morena, utilizó dinero público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para asistir ilegalmente a eventos de Morena en al menos 7 entidades federativas. Todos los gastos de estos viajes los cargó a la cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que Lenia Batres, por órdenes de López Obrador, milita por destruir. Venganzas. Los periódicos socialistas, izquierdistas o globalistas The Guardian del Reino Unido y el periódico La Vanguardia anuncian formalmente que se retiran de X porque no les gusta la libertad de expresión que ha permitido Elon Musk en esa red social. Están furiosos con la pérdida de Kamala Harris, con que perdió las elecciones. Ellos quieren un régimen autoritario que censure a todos aquellos que no compartan sus ideologías extremistas. Ahora sí podemos ver claramente quiénes son los intolerantes. ¿Cuánta puede ser la intolerancia que no los han borrado, A diferencia de lo que podría haberme ocurrido a mí y a muchas otras personas, Elon Musk no les está diciendo que se vayan. No está censurando su contenido, no los ha limitado de ninguna forma. Son ellos quienes se retiran de la red social X porque no les gusta, que no es un ambiente controlado, no es un ambiente que ellos puedan censurar, que ellos puedan manipular. Ese es el coraje que tienen.
La verdad es que hoy en día, ¿a quién podría interesarle leer The Guardian, no? The Guardian, por cierto, un periódico británico, hizo también trabajos sucios para el exnarcopresidente López Obrador. Recuerdo que The Guardian se utilizaba para atacar a periodistas mexicanos para desprestigiar su trabajo. Vamos con nuestra siguiente nota. Xóchitl Gálvez reaparece en la escena política y denuncia que Claudia Sheinbaum oculta la cifra real de muertos y delitos de su gobierno, que inició muy violento, y del anterior gobierno, el de López Obrador. López Obrador superó los 200,000 asesinatos violentos, conformándose en el gobierno más violento, más criminal de la historia de México. Esto lo indicó citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Es muy importante esta información porque esto fue precisamente lo que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cuando recordemos que se denunció que los cadáveres se movían al Estado de México para poder reportar que había una baja de los homicidios durante su gobierno. Cuando sabemos perfectamente que la violencia está desbordada en la Ciudad de México como resultado del gobierno de Claudia Sheinbaum, después de Martí Batres, un masón y socialista de la secta pederasta Luz del Mundo, y también de Clara Brugada, que actualmente es la jefa de gobierno, y esa señora la ligan con organizaciones criminales como el Cártel de Tláhuac. Entonces, ha sido precisamente el 31 de octubre en que les reporté que un niño de 7 años fue asesinado por sicarios con máscaras de payasos que le dispararon en la cabeza en la alcaldía Gustavo Amadero. Hechos de violencia como esos en la Ciudad de México son muy recurrentes y es producto de la descomposición que ha ocasionado estos gobiernos morenistas en la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez también nos dice que se ocultan las cifras de muertos en distintas categorías. Por ejemplo, 2.800 casos se pusieron como accidentes, o los clasifican también como personas que se quitan la vida solas. De esta forma se maquilla la violencia, ha dicho Xóchitl Gálvez. 276,000 empleos se perdieron por las reformas de Andrés Manuel López Obrador. Así lo explicó Xóchitl Gálvez citando la encuesta nacional de empleo. Se perdieron 276,000 empleos porque pues en México ya no hay confianza cuando desaparece en el Poder Judicial. El empresario norteamericano Elon Musk anuncia formalmente que apoya la idea de una reforma que permita condenar a cadena perpetua contra médicos y padres de familia que realicen cirugías de género a sus hijos porque les ocasionan daños a la salud irreversibles como la esterilidad. Elon Musk ha anunciado esto y obviamente que ha sido muy escandaloso y tal vez por eso es la respuesta de los medios del sistema para decir que se retiran de su red social, para decir que no quieren tener negocios con Elon Musk. Va a haber mucho sabotaje, ¿eh? Créanme que esto no se ha terminado. El hecho de que Donald Trump haya ganado la elección presidencial tiene furiosas a todas estas personas que durante tantos años han promovido la corrupción de menores. Entonces van a buscar de todas formas descalificar su gobierno, van a buscar de todas formas descalificar lo que sea que emprendan. Cadena perpetua contra médicos y padres de familia que perviertan de esta forma a sus hijos, apoya Elon Musk, y esto nos habla de una fuerte calidad moral, de una determinación y de una claridad que hoy lamentablemente no tienen nuestros políticos. Comento rápidamente que escuchaba al nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, a Jorge Romero, que saben que no era mi candidato, pero que quería darle el beneficio de la duda. Pues bueno, ahora lo he escuchado hablando de que él apoya que la familia siga, pero que no desconoce que pueden existir familias diversas. Eso es un completo error. Jorge Romero está diciendo que pueden haber familias de 2 hombres con niños, familias de 2 mujeres con niños, o sea que dice que hay muchas formas de familia.
muchas formas de familia, dice que él cree en la vida, que está a favor de la vida, pero que no se opone de ninguna forma al aborto y que no criminaliza a ninguna mujer que se practique uno. Entonces, pues eso no es estar a favor de la vida. Le da todo, entonces, Jorge Romero, para que sigan criticando las fuerzas de otros corruptores, de otros que quieren tomar el lugar del Partido Acción Nacional como falsa oposición, porque también sé que son colaboradores con Morena, pues les da pie a todo lo que quieran hacer. Las críticas de los seguidores de Verástegui pues siguen muy fuertes, siguen muy encendidas. Ellos quieren conformar un partido político para cubrir con la ambición, con las ambiciones de este actor de poder ser presidente de México. Con lo malo que eso se pueda significar, porque verdaderamente no es una persona que esté capacitada para ejercer el gobierno, y además sabemos bien que Eduardo Verástegui tiene muchos nexos de corrupción con personas como Carlos Slim, que Carlos Slim es un socio de López Obrador, un cómplice de muchos años de López Obrador, un empresario multimillonario que financió a medios comunistas como el periódico La Jornada de López Obrador. Sabemos perfectamente que el consuegro de Carlos Slim también forma parte de Morena, como Miguel Torruco Garza, Miguel Torruco Garza, entre muchas otras personalidades con las que se liga Verástegui y que no son personalidades honestas. Vamos a ver qué es también lo que pasa con él y el gobierno de Donald Trump, si Donald Trump lo va a tomar en serio o no. Pero desde el principio debo de decir que Verástegui conseguía votos para Morena. No hace mucho, por ahí del año 2021, 2022, él llamaba a desviar el voto católico mexicano, no a la oposición del Partido Acción Nacional, sino a un satélite de Morena que era el PES, el Partido Encuentro Solidario. ¿A poco no sabía Eduardo Verástegui que cualquier voto para el PES era realmente para Morena? ¿No lo sabía? ¿En serio vamos a creer que era ignorante de todo eso? También hay que recordar que Verástegui, con la campaña Tercos, exigía donativos para el evento nacional de evasión fiscal conocida como Teletón. Y que en ese evento, López Obrador también llamó a donar fuertes sumas de dinero al Teletón. Pudiera extenderme mucho tiempo hablando de las relaciones de Verástegui con Antonio Berumen, con Carlos Slim, con Enrique Peña Nieto, pero ustedes ya saben parte de eso. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Por eso es que no me inspira ninguna confianza este señor que asistía tanto al Soho Club en la alcaldía Cuauhtémoc, que es un reconocido hotel LGBT, repleto de gente adinerada, donde muchos hombres se iban a ofrecer con clientes de muy fuerte poder adquisitivo. Vamos con nuestra siguiente nota. En Sinaloa, esta ya la comentamos. En Estados Unidos, militares norteamericanos dijeron a la periodista mexicana Anabel Hernández que se ha visto a camionetas con las siglas CJNG del Cártel Jalisco Nueva Generación pasearse en el reconocido Valle de Napa, que es un lugar, por cierto, ambientalmente muy bonito. California es uno de los lugares más bonitos del mundo, es un paraíso. Pero allí en el Valle de Napa, en California, se producen vinos, y resulta que particularmente se encuentra ahí una bodega de vinos de la banca Rothschild, una bodega de vinos construida por el barón Philippe de Rothschild, que tiene el nombre de Opus One. Mucho se ha comentado sobre esta supuesta bodega de vinos, porque la construcción y la maquinaria que se empleó en ese lugar no parece corresponderse con un proyecto de esa naturaleza. Para empezar, Anabel Hernández, que se ha dedicado a investigar el narcotráfico, las redes mundiales del narcotráfico, con periodistas como Roberto Saviano,
Más antes hay otros, hay otros que han documentado la historia del narcotráfico desde Lázaro Cárdenas del Río, y yo que me he dedicado a estudiar a los linajes Illuminati, a las principales familias que realmente gobiernan el mundo o habían gobernado de facto el mundo a través de sus agentes, a través de la influencia que ejercen en líderes políticos, políticas sociales, medios de comunicación, pues yo ubico a la familia Rothschild como una de las más influyentes, como una de las más adineradas promotoras del comunismo, porque recordemos que los Rothschild eran primos a través de la línea de Baren-Cohen de Karl Marx. Eran pariente del escritor del Capital, del Das Kapital y del Manifiesto Comunista, Carlos Marx, que enteramente fue un practicante del satanismo de una larga familia de brujos talmudistas o cabalistas que se desempeñaron como ministros de culto llamados rabinos. Tienen también una familiaridad con el poeta alemán Heinrich Heine, que también era comunista y masón. Tenían también contactos con otras familias como el linaje de los Montefiore, o que me tardaría mucho también en contar las cosas que hicieron, por ejemplo, en Siria o en Damasco. La familia Rothschild también emparenta con la familia Goldschmidt, que fueron de los primeros en endeudar al México independiente. Los Rothschild también tienen familiaridad con la familia de narcotraficantes en Afganistán, conocidos como la familia Sassoon, ellos que fueron los impulsores de las guerras del opio en China, etcétera, etcétera. Los Rothschild fueron los primeros grandes narcotraficantes de todo el mundo en Oriente y en el mundo antiguo o en la Europa antigua. Y entonces, pues llama la atención, queda anonadada. Anabel Hernández dice que no lo puede creer, que esto lo tiene que ver ella con sus propios ojos. ¿Por qué hay camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación circulando libremente en el Valle de Napa, California? Para mí este comentario, esta información que le hacen los militares estadounidenses es muy importante, porque veo que hay una correlación de hechos. No se me hace posible que sin haber cierta complicidad, pues estén cohabitando, conviviendo unidades de sicarios de estos grupos criminales en esos enormes, larguísimos caminos que tiene California, donde están esos viñedos y una bodega de vinos que por ahí en el año de 1993, hoy cada vez menos comentado, pues se dice mucho que esa bodega es parte, dicen, de una red de templos secretos. Esto como teoría, vamos a manejarlo ahorita como una teoría. Se hablaba precisamente que se había construido una enorme pirámide en Las Vegas. También que se habían construido pirámides en San Francisco, California, como se conoce al famosísimo edificio del Transamérica. Y en Chicago se construyeron otra especie de pirámides. Digo pirámides e incluso guardando pertenencia con ciertos materiales que se utilizaban en el antiguo Egipto. Porque recordemos que los antiguos cultos que tiene la élite vienen precisamente desde la brujería egipcia y babilónica. Entonces vamos a encontrar piedra caliza en estas edificaciones. Piedra caliza hay, por ejemplo, en el Rockefeller Center. Es siempre una constante entre todos ellos. Justo al norte de San Francisco y al este de lo que se denomina el Bohemian Group, se encuentra el Valle de Napa. Allí en el Valle de Napa residía el fundador de la Iglesia de Satán, conocido como Anton LaVey. Ese Anton LaVey que tuvo reuniones con celebridades muy importantes de Estados Unidos y de México. De México pues nos acordamos de la tigresa de Irma Serrano. Hay fotografías en que ella se reúne en el templo satánico con Anton LaVey.
Él se mudó ahí, al Valle de Napa, después de la separación de Aquino. LaVey se fue a refugiar ahí. Ahí se comenta que en el Valle de Napa fundó una empresa constructora en el año de 1910, conocida posteriormente como una empresa de Anton LaVey, en el área llamada Portland Rex Diablos Church. Estoy revisando unos apuntes. Vamos a hacer algunas correcciones porque algunas veces escribió un comentario y otra información. Procuro ser más puntual en los hechos para posteriormente hacer los comentarios al aire. Anton LaVey se desplazó al Valle de Napa. Tuvo un stripper que se vestía de negro y que era satanista como su novia durante ese tiempo en el área de Portland. Según las palabras de el Diablos Rex, creció en una familia satánica secreta y fue bautizado en el nombre de Satanás cuando era niño. Rex y sus amigos satánicos han planeado cómo dañar a los cristianos de múltiples formas. No se sabe cuántos perversos planes hayan tenido éxito. También es interesante que el tal Rex vivió muchos años con sus abuelos que han informado que eran parte de la secta Testigos de Jehová. Con la iglesia de Satán sintiéndose cómoda en el Valle de Napa, no es sorprendente que el barón y la baronesa Philippe de Rothschild eligieran el área para construir un templo secreto a Satanás. También, como saben los lectores, como se han enterado en varias ocasiones, estas personas han construido castillos y edificios grandes sobre líneas supuestamente espirituales de siglos anteriores. Cuando se construyó este templo secreto en Napa, una especie como de doctrina geológica, vamos a decir, eligieron este sitio en particular por algún motivo supersticioso, pensemos. El barón de Rothschild comenzó la construcción de una pirámide en el Valle de Napa que su esposa completó después de su muerte. La pirámide actualmente se llama Opus One. Según uno de los contratistas que participaron en la construcción de la pirámide, el proyecto costó unos $35 millones. Diversos informes de los costos de construcción que se le dieron al público han sido mucho menores de lo que el contratista dijo que fue el costo del edificio real. El tema de los números 3 y 6 se encuentra en todo el edificio de la pirámide del Opus One, así como se puede ver también que significan el 666. Aparecen en pequeños círculos con frecuencia. El nombre del edificio es Opus One, que significa la primera obra. Hace poco habíamos leído el Evangelio según San Bartolomé, que es un texto apócrifo, en el cual el diablo dice que él fue la primera obra creada por Dios. O al menos el primero de los ángeles, no la primera obra, pero sí el primero de los ángeles. Su tapa o frente, su fachada, vamos a decir, es figurar que es una bodega de vino. Una bodega que, por cierto, figuraría de una forma muy extraña. Todo el proyecto de compra del terreno, la construcción del Opus One y su funcionamiento está rodeado de secretismo. Las bodegas de California, cuando abren normalmente y tradicionalmente, pues están abiertas al público. La ceremonia de inauguración del Opus One estuvo también rodeada de secretismo. Raro, ¿no? Porque si es una bodega, pues la hubieran inaugurado con todo y la prensa. El anuncio fue discreto y solo se invitó a personas seleccionadas y a determinados medios de comunicación internacionales. Claro, porque ellos son internacionalistas.
Esta inauguración es extremadamente inusual para una bodega en el Valle de Napa. Es muy difícil conseguir visitas guiadas o privadas al Opus One, a pesar de que hay algunos videos en internet, a diferencia de otras bodegas. Además, la finca en la que se encuentra la bodega, este sería el templo en realidad, que no está muy abierto al público, la bodega propiamente en sí, está muy protegida y aislada. Las puertas de hierro forjado siempre están cerradas. Sin embargo, algunos periodistas han obtenido informes de primera mano sobre un grupo que logró ingresar al Opus One. Durante su visita, el grupo vio muchos elementos de carácter ocultista y satánico. Sin embargo, grandes áreas de la bodega del templo estaban cerradas incluso para el grupo de turistas privados. La bodega no está construida ni remotamente de manera similar a ninguna otra bodega de vinos en Estados Unidos. El proyecto comenzó como una empresa conjunta de Robert Mondavi y el barón Rothschild en 1979 o 78. El terreno se compró secretamente a finales de la década de los 60. En los 60 comenzó la construcción de una forma discreta. Curiosamente, en el registro de la propiedad de Napa Valley Register, que informa sobre toda la actividad de construcciones, se mantuvo un absoluto silencio sobre lo que se estaba construyendo. Desde el aire, la construcción se puede ver claramente que forma una escuadra y un compás masónicos. Sí, me consta. Es más, voy a proyectar algunas fotografías del edificio. Yo creo que ahí se alcanza a apreciar perfectamente que esto es una escuadra y un compás, que el edificio tiene esa forma tan extraña. Sí, desde el aire se conforma una escuadra y un compás masónicos. En el interior se han construido escaleras ocultas y otras características. La piedra angular de la pirámide tiene una rotonda por donde penetra la claraboya y desde donde los espectadores pueden ver todo el Valle de Napa. Numerosas integrantes de esta dinastía, de este linaje, han practicado diversos ritos masónicos. Por ejemplo, Lois Rothschild fue un masón del rito escocés, alcanzando el grado 32 en Chicago, Estados Unidos, durante la década de 1890. La razón de esto es que pues ellos utilizan la secta masonería para estar relacionados con todas las otras sectas y con otros importantes dirigentes del mundo. Las orquídeas son el único tipo de flor que se cultiva en este sitio y son cuidadas aparentemente por diversas sacerdotisas. Eso debe de tener una relación muy importante, ¿no? Con relación a los grupos ocultistas. El logo de la marca también me parece algo un tanto misterioso, porque el logo de la marca se parece claramente al dios Jano o al Baphomet. Ahora, la pregunta es, en este lugar, donde aparentemente se producen vinos y flores exóticas como las orquídeas, ¿qué tiene que hacer camionetas del Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué están haciendo? ¿Qué trabajo están desempeñando? Y por otro lado, si está ya este problema también en Estados Unidos, pues lo permitió, lo dejó crecer la administración demócrata. Porque enteramente, pues sabemos que el Partido Demócrata o que el estado de California es un estado de un solo partido. ¿Qué patrullan? ¿A quiénes cuidan?
cuál es la importancia o la función que están desempeñando. Dice Anabel Hernández, y espero que sea así, que próximamente va a tener más información sobre esto. ¿Por qué hay camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación en California? Además, los militares estadounidenses se quejan de que ya hay muchas organizaciones criminales operando en Estados Unidos. Muchas organizaciones criminales de origen latino. Bueno, entonces se confirma que sí va a haber una guerra armada. Sí se tiene previsto que exista una guerra armada entre el ejército de los Estados Unidos y el cártel de Sinaloa y los diversos grupos criminales. Ayer prácticamente al cerrar les presenté una lista de al menos unos 19 grupos criminales que ya tienen controlados parte del territorio nacional mexicano. Estas preguntas las puedo realizar a Anabel Hernández en una conferencia que se realizó en el estado de Texas, organizada por la DEA, por el FBI, por exmilitares, sobre cuál podría ser la estrategia que va a seguir Donald Trump para enfrentar el narcotráfico en México. Sobre la guerra de Trump contra los narcos mexicanos, va en serio, confirmó el militar Tim Kennedy. Tim Kennedy, que es un militar que ha tenido contacto con Donald Trump en los últimos 8 años, desde el año 2016, se ha reunido con Donald Trump y dice que Trump siempre contrata a personas especializadas para solucionar problemas. Y el narcotráfico es hoy uno de los grandes problemas de Estados Unidos. Tim Kennedy afirmó durante la conferencia que Andrés Manuel López Obrador entregó gran parte de México al narcotráfico y que son los estadounidenses quienes sufren las consecuencias. También es cierto que los estadounidenses tienen el problema del consumo. Por eso es que, al hablarse de la lucha contra los cárteles de la droga, surgen también muchas interrogantes sobre cómo podría impactar en los Estados Unidos. Porque si hay la presencia de grupos criminales de México en Estados Unidos, habremos de preguntarnos qué tanta es su complicidad con el gobierno de California, por ejemplo. Tim Kennedy también destacó que se acabaron las amenazas diplomáticas al estilo de Biden, los reclamos, los llamados a la cordura que se hacían al gobierno de López Obrador. Eso no sirve para nada. Se va a intervenir directamente. Se le va a hacer la guerra a los cárteles de la droga de forma militar, financiera y con presiones de todo tipo. Indicó Tim Kennedy que todos los recursos de Estados Unidos militares estarán a esa disposición, porque luchar contra los cárteles de la droga no es luchar contra plebeyos en las montañas, sino grupos que tienen financiamiento ilimitado. Considera que los cárteles de la droga son más peligrosos, más poderosos que grupos terroristas como ISIS. Mucho más poderosos. Pero explicó que Estados Unidos tiene formas para vencer cualquier resistencia por parte del gobierno de Sheinbaum. Ya que explicó que cualquier resistencia del gobierno de Claudia Sheinbaum sería debilitada con múltiples sanciones económicas, bloqueos, boicots, etcétera, que puede ejercer Estados Unidos para poner de rodillas a la presidente que fue impuesta por el Mayo Zambada. Bueno, pues la situación de México nos muestra que es necesaria la irrupción de quien sea que nos pueda liberar de esta esclavitud del narcotráfico. Se canceló la feria ganadera en el estado de Sinaloa precisamente por los atentados, por la violencia. Ejecutaron a otro líder ganadero, que es con lo que iniciamos la semana.
Su cuerpo fue encontrado en el municipio de Lota, donde gobierna Ana Karen Val Medina, vinculada íntimamente con el Mayo Zambada. Desplegaron una narcomanta, presuntamente el cártel de Zambada, amenazando al gobernador Rocha Moya: gobernador, si no cancelas la feria ganadera, si no cancelas la alianza con los Chapos Zetas, pagará el precio. Entonces son amenazas muy directas que obviamente no se están hablando en los medios. Sinaloa pues ya supera una cifra muy importante de violencia. Ya es el principal estado violento a pesar de toda la supresión de la información. Y quienes se supone que deben de garantizar la seguridad, la justicia, quienes se supone que deben de luchar contra eso, se encuentran completamente restringidos, se encuentran completamente ligados también con esas mafias y por tanto no pueden solucionar el problema. Anabel Hernández opina que por su grado de complicidad, Omar García Harfuch no puede lidiar con estos problemas, no va a solucionar este problema. Bueno, pues eso es lo más relevante que podemos decir de eso. Esta información yo la redacté hace horas. Dice: aumenta a 600 el número de muertos por la guerra entre los Chapos y los Mayos. En realidad ya supera los más de 610. En México, bueno, Anabel Hernández también denuncia que sobrino de Omar García Harfuch se estaría dedicando a traficar drogas, que eso descalifica a Omar García Harfuch para poder enfrentar al narcotráfico. También dijo que su hermano, su medio hermano, Javier García Morales, fue asesinado en el año 2011 y que tendría también una participación en esa clase de actividades ilícitas. Bueno, para finalizar, también comentarles que se descubre que las fotografías del denominado Tren Maya para la promoción publicitaria estarían saliendo en más de 18.13 millones de pesos, otorgados a un tal David Herrera Piña, de una empresa conocida como Producción Fotográfica 360. ¿Cómo creen que unas fotografías para una campaña publicitaria van a costar 18.13 millones de pesos? Bueno, pues eso es lo que está haciendo López Obrador. Esa clase de contratos son los que dio López Obrador durante su gobierno y obviamente que es un mega fraude. 18.13 millones por unas fotografías. Pues ¿qué hacía este fotógrafo? ¿Las imprimía en oro? Ni en oro salen en eso. Bueno, pues Claudia Sheinbaum dice no saber por qué a todos los inversionistas, por qué a todo el mundo nos preocupa la destrucción del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué los inversionistas? ¿Por qué la calificadora Moody's dice que eso afecta a las inversiones? ¿No sabes o no quieres saber? Mejor dicho, no quieres saber. Claudia Sheinbaum no quiere saber por qué afecta a las inversiones que desaparezca la justicia, la legalidad de México. En Veracruz, 80 niños con cáncer no tienen su medicina, no tienen sus tratamientos. Denuncian que Andrés Manuel López Obrador los engañó. No hay 3 medicamentos que necesitan. Uno conocido como citarabina, idarubicina, Leonace, pues no hay. Junet Yasmín Segovia García dijo que creyó en un momento en López Obrador cuando les dijo que en el año 2025 esos 3 medicamentos ya estarían. Pues hasta la fecha no es así. El periodista mexicano Jorge Fernández Meléndez reconoce que Rosario Piedra Ibarra, impuesta por Morena en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es hermana de un terrorista de la Liga Comunista 23 de septiembre
que participaron en el fallido intento de secuestro que derivó en asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada al intentar secuestrarlo. Creo que Jorge Fernández Meléndez es el único que conozco que también habla de esto. La investigación que presentó se resume en un libro titulado Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. Indicó que el presidente de aquel entonces, el socialista Luis Echeverría, lo permitió. Esto con informes del gobierno, de la Dirección Federal de Investigaciones, de la Dirección Federal de Seguridad de México, que estaba al tanto de todo porque tenían infiltrada a la organización terrorista y les gustaba la idea de que fuera a atentar contra ese empresario porque Echeverría quería expropiar el Tecnológico de Monterrey y también hacerse con el control de toda la prensa nacional, que en ese entonces eran los periódicos Los Soles. Eso no lo dice Fernández Meléndez, eso lo sé yo. Con cinismo, el presidente socialista Echeverría asistió al funeral de Eugenio Garza Sada. El intento de secuestro fue realizado por el Comité Zonal por Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, que a su vez este Jesús Piedra Ibarra pues es hermano de la que deja Morena en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recordemos que Rosario Ibarra de Piedra, era empleada de Raúl Salinas de Gortari, dueño del Partido del Trabajo, hoy socio de Morena, y que esa señora fue la primera candidata a la presidencia de México por dicho partido, por el partido PT. Que siempre el PT selecciona a las peores personas para ponerlos en cargos públicos. Es el ejemplo de Gerardo Fernández Noroña. Destituyen al jefe de la policía Alejandro Ariel, que amenazó con mandar a privar de la vida a varias personas que lo grabaron al irse de un establecimiento sin querer pagar en Quintana Roo. Esta clase de cosas ocurren en Quintana Roo, gobernado por Mara Lezama del partido Morena. Arturo Saldívar dice que no sabe cómo se hace la elección de jueces. Yo tampoco le entiendo muy bien. Le pregunta Ciro Gómez Leiva, ¿cómo si tú estás en el comité de evaluación? Pues así, porque como es una simulación y como es una cosa ilógica, esto de elegir jueces, pues él tampoco entiende. Y es lógico que no entienda porque los distritos electorales tampoco se corresponden con los distritos judiciales. La narcoelección de jueces es simplemente una simulación. Los jueces van a ser puestos por el partido narcotraficante Morena. A ver cómo nos va en 2025. Otra cosa que no sabe Claudia Sheinbaum, dice que no sabe de quién es propiedad del helicóptero que utilizó el político de Morena Pedro Aces, político corrupto que utiliza un helicóptero costoso, un helicóptero de costo millonario, y así no sufre del tráfico vehicular que sufrimos todos los mexicanos. Cada vuelo de este helicóptero, para que el señor pueda llegar a tiempo a donde quiera, cuesta $5,000, que van a cuenta de los gastos del Estado mexicano. $5,000 para que se desplace en helicóptero Pedro Aces del partido Morena. En San Luis Potosí, dan a conocer video en que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, alias El Pollo, miembro del partido Morena Partido Verde, está con criminales armados del cártel Jalisco Nueva Generación. En Tabasco corren a Luisa María Alcalde al grito de mentirosa. Manifestantes corren también al hijo de Andrés Manuel López Obrador. En Oaxaca, pues aumentaron los asaltos contra casas. Esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Gracias por estar aquí. Compartan el video, denle me gusta. Dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.